Capítulo 10. Dora se levantó temprano y se vistió en su uniforme de las SS completo. Llevaba el pelo hacia atrás y traía puesto el sombrero reglamentario. Revisaba su falda y sus zapatos sin cesar y caminaba del dormitorio a los baños y de regreso una y otra vez. No podía imaginarme por qué estaba tan preocupada por su apariencia a menos de que se tratara de algo importante. Else no tenía ni un poco de la energía de Dora. Solo logró darme una pequeña sonrisa mientras se vestía para sus deberes del desayuno. Traté de asegurarle que llegarían otras catadoras y de que una nueva chica se reuniría con nosotros en poco tiempo. Yo no estaba en servicio, pero no tenía ningún deseo de quedarme a dormir en nuestra reducida habitación. Me vino una idea para pasar la mañana: ofrecerle mis servicios administrativos a la jefa en el comedor de los oficiales. Siempre le servía tener a alguien a la mano cuando de inventario se trataba. Por lo menos el trabajo me distraería de pensar en Carl. Me invadió el temor. Quería rogarle a que abandonara su misión suicida, pero sabía que no podría ser que cambiara de parecer. La duda y el temor amenazaban con superarme. Traté de alejar los atemorizantes pensamientos de mi cabeza para empezar con mi día, pero seguían allí, al acecho. Me bañé, me vestí y caminé por el pasillo. Era un día de agosto soleado y caluroso, y se intuía la emoción en el ambiente. No podía verla, pero la sentía en mi piel mientras caminaba. El aire parecía electrificado por la tensión. Cuando llegué, me sorprendió ver a unos oficiales generales y otros miembros importantes del personal de las SS hacinados en el interior. Destacaba uno en particular. Era un hombre alto con una gran panza. Parecía un rey en medio de su corte. Por distintas fotografías lo reconocí como Hermann Göring. Sonreía y sacaba el pecho cada vez que hablaba. Era el miembro del partido más jovial que jamás hubiera visto. También estaba allí Albert Speer, el ministro de Armamentos, con aspecto sombrío pero pulcro, con su saco de campo y con unas botas negras en la rodilla. Lo reconocí por las pocas veces en que lo vi en el Berghof. Se alisaba el cabello sobre la cabeza una y otra vez. Hitler no se encontraba ahí, pero no podía estar lejos. Los hermanos Bormann se mantenían aparte, como era su costumbre, observándose desde ambos extremos de la habitación. Algunos hombres dirigieron su atención a un hombre mayor y vestido con elegancia en un atuendo formal. Caminé hacia la cocina con la intención de preguntarle a la jefa si podía ayudarla, pero estaba agitando los brazos y gritando órdenes a quien la pudiera escuchar. Al parecer, la importante muchedumbre la tenía trabajando a marchas forzadas. Un aroma a manzanas horneadas flotaba en el aire. Else y 3 chicas de otro dormitorio estaban sentadas en unos bancos cerca de la mesa de la salva. Supuse que terminaron sus deberes y estaban en espera de órdenes adicionales. Dora presidía la escena como una directora de orquesta. Regresé al comedor. Carl, en su uniforme de gala, estaba cerca de Speer. Mientras hablaban, Carl dirigió sus ojos hacia mí. Nos vimos a los ojos brevemente. La señal que cruzó entre nosotros fue el de evitarnos el uno al otro. Me senté en una mesa vacía cerca de la cocina. Poco después, un oficial de alto rango, como parecía por todas las medallas que tenía sobre el pecho, entró e hizo el saludo nazi. Todo el mundo se cuadró. El oficial señaló las pequeñas ventanas al frente del comedor. Hitler, vestido en su saco cruzado de campo, con pantalones oscuros y sombrero, esperaba en la vereda con las manos cruzadas detrás de la espalda. Caballeros, pasen por aquí para la demostración. El hombre mayor de traje fue el primero en salir. La multitud cruzó la puerta como una jauría de perros de caza y se dirigió hacia el este. Carl fue uno de los últimos en abandonar el comedor. Recogió una mochila que tenía a sus pies. No la vi al entrar en el comedor. Se detuvo un instante en la puerta, volteó hacia mí y me sonrió.
Su sonrisa, llena de una tristeza melancólica, mandó escalofríos por mi espalda. Era como ver una calavera, a la muerte misma, mirándome a los ojos. Cuando desapareció la procesión de funcionarios y oficiales, me levanté de la mesa y lo seguí por el sendero. Se perdieron en la espesura del bosque. Pronto yo también estaría dentro del bosque, pero sabía la dirección que tomaron los hombres. Sus voces llegaban hasta mí por el aire. La senda seguía durante varios metros antes de convertirse en solo una vereda. Delante de los hombres vi una valla por la que me sería imposible pasar. Había 2 hombres de la SS junto a la reja. Salí de la vereda a una zona que se adentraba en el bosque. El piso lodoso hacía ruido cuando lo pisaba y a mi alrededor empezaron a volar los insectos que salían de sus escondites. Carl me advirtió de las minas terrestres, de modo que seguí un estrecho camino que ya estaba marcado en la tierra. Vi un claro más allá de la reja. Hitler y su séquito estaban parados en círculo alrededor de una gran máquina negra, un tanque hasta donde pude ver. Detrás de mí oí el ruido de una rama que se rompía y brinqué de susto. ¿Qué hace usted aquí, señorita? Volteé para ver a un oficial que tenía un parche negro sobre el ojo izquierdo. Tenía los hombros encorvados por alguna herida. Estaba de pie junto a mí, usando un bastón para apoyarse. A pesar de su deformación, era un hombre apuesto. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Después de recuperar el sentido, escupí. Tengo un mensaje. No supe dónde dar la vuelta. Mi excusa sonó tan falsa como mis palabras. ¿Un mensaje? ¿Para quién? Sonrió, pero su expresión reflejaba más sorna que amabilidad. Golpeó el piso con su bastón. No quise revelar mi vínculo con Karl, de modo que respondí, para el Führer. De inmediato me arrepentí de la estupidez de no pensarlo mejor. Entonces yo le daré su mensaje, replicó. Sacudí la cabeza. Es confidencial. Soy el coronel von Stauffenberg. La vi salirse de la senda. Debe ser muy mala para seguir a las personas, o está demasiado interesada en asuntos que no le incumben. Deme el mensaje. Era un hombre distinto al coronel que tanto me hizo sufrir en el Berghof. De todos modos, no pude evitar tragar. Me metí en una trampa y no encontraba una manera fácil de salir de ella. Por favor, dígale al Führer que le servirán el pastel de manzana más delicioso esta misma noche. Magda, su catadora, se asegurará de ello. El coronel se rió. Sí, ya veo que su mensaje es de lo más confidencial. Seguramente pastel de manzana es la clave secreta para los planes de invasión más recientes del Reich. Traté de pasar junto a él, pero el coronel apoyó el extremo de su bastón en un árbol y me cerró el paso. No sé lo que esté haciendo aquí, pero no voy a reportarla. Apretó los labios y me miró como un halcón que estudiase a su suculento roedor. ¿Se da cuenta de que el perímetro externo de la Guardia del Lobo está lleno de minas terrestres? Podría morir si da un solo paso en falso. Muchos animales desafortunados terminaron su vida aquí. Le agradezco su consejo, dije, pero debo regresar a la cocina. Quitó su bastón del camino y me preguntó, ¿cuál es su nombre? Magda Ritter. La recordaré, señorita Ritter. Puede estar segura de ello. Me siguió de regreso a la senda. Me dirigí hacia el oeste, por donde llegué, y el coronel siguió hasta la pradera. Miré hacia atrás antes de que los árboles bloquearan la vista. Hitler y el hombre vestido de traje estaban parados sobre la máquina. Göring y los demás los rodeaban como ovejas embelesadas. Von Stauffenberg se acercó a ellos. Qué desgracia, pensé, que un oficial de alto rango se proponga recordar mi nombre. Pasé el resto del día con los nervios de punta. No podía estarme quieta mientras esperaba a que se desatara el caos de la Guardia del Lobo o a recibir la terrible noticia de la muerte de Karl. Fracasó cada intento que hice de tranquilizar mi mente. Di vueltas en la biblioteca, eligiendo libros que leer,
pero terminaba tirándolo sobre la mesa. A medida que se arrastraban las horas, me convencí de que lo peor ya había ocurrido y que debía prepararme para la salva. Durante el trabajo, traté de poner buena cara, aunque la jefa y las demás catadoras no quedaron convencidas con mis intentos por socializar. En especial, la jefa me conocía lo bastante bien para saber que algo pasaba. En varias ocasiones me preguntó si me encontraba enferma, pero a medida que pasaban las horas, mi temor disminuyó. Seguramente si sucediera algo terrible, la noticia se propagaría por todo el lugar. Esa misma tarde, después de horas de no saber qué había ocurrido, Carl me encontró de camino a casa y me puso un sobre en la mano. Casi desfallecí de alivio. «Léelo y quémalo», susurró. «Asegúrate de destruir las cenizas. Te escribo una carta porque sería peligroso que nos vean juntos». Se alejó a toda velocidad. Doblé el sobre y lo metí en mi bolsillo con discreción. Leer la carta en mi habitación sería riesgoso, de modo que una vez más me refugié en la biblioteca de nuestro dormitorio. Como suponía, el sitio estaba vacío. Prendí una pequeña lámpara, tomé un libro de historias de Alemania de una de las repisas y me acomodé en el mullido sillón. Estaba lejos de todos y me sentí agradecida por ello. Saqué la carta, la doblé por la mitad y la inserté en el centro del libro. Fingí estar leyendo acerca de historia, pero en lugar de eso, concentré toda mi atención en la carta de Carl. Queridísima Magda, me siento reacio a acercarme a ti. Incluso entregarte esta misiva implica un enorme riesgo. Tienes mi vida en tus manos. De hecho, más que solo mi vida, el destino de toda Alemania depende de esta carta. Te ruego que destruyas cualquier rastro de la misma. Entonces sabré qué hay en tu corazón. De lo contrario, me ejecutarán por traición. En ambos casos, como puedes ver, estoy dispuesto a morir por lo que creo. Esta tarde llevaba una mochila en la que había una bomba. La explosión habría de eliminar a Hitler, Göring, Porsche y los demás. Sin embargo, el plan se vio interrumpido por von Stauffenberg, quien no debía estar aquí hoy. No puedo decirte más, pero él y yo formamos parte de un movimiento que quiere liberar a nuestra nación del mal que la corroe. Por fortuna, aún no armaba la bomba y pude deshacerme de ella después de la demostración. Podrías preguntar, ¿por qué no limitarse a disparar a Hitler y salir del problema? Créeme, tal línea de acción se discutió en multitud de ocasiones. Von Stauffenberg y los demás están convencidos de que cualquier intento por destruir el Reich debe incluir a tantos de sus líderes como sea posible, no solo a Hitler. Matarlo solo a él podría conducirnos a una situación peor de lo que existe en la actualidad. Esta no es una decisión que se tomó a la ligera. Esta noche sigo vivo porque von Stauffenberg decidió hacer el viaje a la guardia de lobos sin previo aviso. No tenía intención de matar a una de mis propios colaboradores. Está convencido de que los británicos tienen sus propios planes y que aguardan el momento correcto. Dudo que alguno de ellos incluya un envenenamiento, pero te imploro que tengas cuidado, amor mío. Quiero que sigas viva, siga yo con vida o no. No tendremos futuro alguno a menos que podamos hacer que sea seguro para nuestros hijos. Por favor, destruye esta carta y confirma la fe que tengo en ti. Muchas vidas aparte de las nuestras depende de un hilo. Nos veremos pronto. Con amor, Carl. Con manos temblorosas metí la carta de Carl de vuelta en su sobre. ¿Hijos? ¿Esperanzas para el futuro? Si von Stauffenberg no se hubiera aparecido por la tarde, el mundo se hubiera deshecho de un tirano y de muchos de sus compinches, pero el hombre que me profesaba amor habría muerto. Busqué por toda la biblioteca un encendedor o unos cerillos, pero no encontré nada.
Me dirigí afuera y me topé con una de las chicas que vivía en el dormitorio frente al mío. Le pregunté si fumaba y asintió. Le pedí que me prestara su encendedor. Lo sacó de su bolsillo y platicamos unos minutos. Me pidió que se lo regresara al día siguiente, ya que se iba a la cama. Tan pronto como se marchó, corrí al bosque detrás de nuestro edificio, un área libre de minas. Las palabras de la carta de Carl corrían por mi mente. Era un héroe, un hombre a quien amar y respetar. Aunque no se veían las estrellas entre los árboles, mis ojos estaban repletos de ellas. Me invadió una emoción extraña y embriagadora, y caminé con energía e indiferencia hacia los mosquitos que daban vueltas a mi alrededor. Después me sentí rodeada de oscuridad. ¿Cómo podía enamorarme de un hombre que quería morir? Quería que yo viviera, pero ¿cómo podría seguir adelante sin él, devastada por su muerte? La desesperación y la euforia batallaban por controlarme. Congelada me detuve por completo junto a una plataforma de rocas y me concentré en escuchar. Los insectos nocturnos zumbaban en mis oídos. Abrí el encendedor y un penetrante aroma a nafta llegó hasta mi nariz. Con el pulgar le di vuelta a la rueda. La piedra provocó una chispa y una flama amarilla brotó en la oscuridad. Sostuve la carta entre dos dedos y prendí una de sus esquinas. El papel se retorció en un rizo de color café y se consumió a tal velocidad que tuve que dejarlo caer sobre una piedra. Quedó reducido a trozos de polvo gris. Tomé las cenizas entre mis manos, las dejé caer en la tierra lodosa y las aplasté contra el piso hasta que desaparecieron. Estaba seguro de que nadie las encontraría. Salí con cuidado del bosque, asegurándome de que nadie me viera. De regreso en el dormitorio, me lavé las manos, volví a la biblioteca y observé los libros, organizados en filas perfectas en los estantes. No podía obligarme a leer. Ni la educación ni el entretenimiento podían satisfacer mi corazón mientras estaba sentada en mi silla favorita. Poco a poco, la emoción de la admisión de Carl abandonó mi cuerpo y lloré por la incertidumbre del futuro, un futuro que quizás incluiría la muerte. Un solo pensamiento me consumía: nuestro destino está sellado. A Hitler le fascinaba sacar a pasear a Blondie por las mañanas. En ocasiones, su valet paseaba al perro, pero por lo general era el propio Führer quien le daba una vuelta alrededor del área boscosa que estaba cerca de su búnker. Despacio, como un cáncer que invade un cuerpo, empecé a pensar en formas de matarlo, especulando acerca de sus paseos con Blondie o de cómo podría suceder durante una de sus comidas. Estas ideas demenciales se centraban en que yo salvara a Carl. Quería morir en su lugar. Después mi mente se despejaba y me convencía de que estaba actuando como una tonta. ¿Cómo podría yo destruir al líder del Reich? No podía envenenarlo sin matar a otras personas inocentes. ¿Y qué sucedería si me capturaban? A mí me matarían y encarcelarían a mis padres. No contaba con arma para dispararle. ¿Y qué podía importar que lo hiciera? Carl tenía razón. Si Göring, Goebbels, Bormann o Himmler terminaban dirigiendo el país, a Alemania podía irle todavía peor. Me convertí en una loca con ideas homicidas que me daban vueltas en la cabeza. Pensé que explotaría. Casi a finales de verano, Hitler nos invitó a Carl y a mí a tomar el té por la noche. Ya lo sugirió la primera vez que me topé con él mientras paseaba a Blondie. La invitación llegó a través de la jefa de cocina una noche después de la salva. No podía hacerse nada al respecto. Uno no declinaba una invitación a tomar té con el Führer, pero no pude más que sentirme recelosa de lo que estaba por venir. Una mañana, al salir del dormitorio, Franz me estaba esperando. No lo veía desde aquella noche en el bosque, cuando me dijo que lo enviarían al frente oriental. Lo saludé y empezamos a caminar juntos.
Sacó sus cigarros de un bolsillo y dio unos golpecitos con uno a su boquilla de oro. El sol se asomaba por entre las hojas, arriba de nosotros, y él entrecerró los ojos, prendió el cigarro y me dijo: «Me enteré de que estás invitada a tomar el té con el Führer». Así es. Me daba gusto ver a Franz, pero al mismo tiempo me incomodaba. Siempre parecía acompañarlo un aura de peligro despreocupado, y reunirnos de esta manera solo exacerbaba esa sensación. «Pensaba que te habían enviado al frente», le dije. «Me llamaron de regreso», rió brevemente, «para informarle a Hitler el estado de nuestra maquinaria de guerra, que es verdaderamente lamentable. Estamos perdiendo terreno y la moral está por el piso. Algunas de las tropas empiezan a cuestionarse la razón por la que están luchando, pero demasiados siguen creyendo la propaganda que les escupen sus oficiales». Estudié su cara, ahora todavía más delgada y cruzada por arrugas. «¿Por qué estás aquí? ¿Tienes algún mensaje para mí?». Me tomó por el brazo con fuerza y me obligó a detenerme. «Hice lo que había que hacer. Tienes que agradecérmelo. Le salvé la vida a los dos». «Sigamos caminando». Me adelanté por el camino. Caminamos frente al comedor en dirección al prado en el que Carl tuvo intención de detonar la bomba. «Claro que te estoy agradecida», susurré. «Mina fue una tonta, pero nuestra posición es demasiado precaria y quiero...». Se me hizo un nudo en la garganta. Franz puso su mano sobre mi brazo. Un grupo de oficiales pasó junto a nosotros, pero no hicieron más que saludarnos con la cabeza. «Tú amas a Carl, ¿verdad?», me preguntó Franz. Yo asentí. «Entonces estarás feliz de saber que se replanteó su posición dentro del grupo. Von Stauffenberg sabe lo que hiciste en la cocina, sabe que trataste de envenenar a Mina poniendo en riesgo tu propia vida. Él y los demás, incluyéndome a mí, te lo agradecemos. De hecho, creo que tu pequeña artimaña confundió por completo a las SS, con el resultado de que Otto tuvo que pagar por ello. No había nadie a nuestro alrededor, de modo que nos detuvimos. Carl tuvo su oportunidad y, por suerte para ambos, von Stauffenberg se interpuso en nuestro camino», continuó Franz. «El momento no era el correcto. Con estas cosas nunca se sabe lo que va a suceder». Le dio una fumada a su cigarro. «Acaban de retirar a Carl, por decirlo de alguna manera. De ahora en adelante tendrá que dedicarse a labores de reconocimiento tanto aquí como el Berghof. Von Stauffenberg está asumiendo el cargo en todos los sentidos. Eso es lo que me mandaron a decirte». Me sentí invadida por el alivio. No obstante, este se disipó con rapidez cuando tomé en cuenta nuestra situación. Demasiados temores se agolpaban en mi cabeza. Le di las gracias a Franz, nos dimos la mano y luego se dio vuelta y se alejó por el mismo camino que recorrimos. Al desaparecer de mi vista, pensé en lo mucho que envejeció en los meses que llevaba de conocerlo. Su cabello rubio parecía más oscuro, su amplia y brillante sonrisa se redujo y su rostro cruzado de arrugas mostraba el estrés de la batalla. Solo había una cosa que sabía con certeza. Desde ahora, von Stauffenberg sería una figura destacada en la vida o muerte de Adolf Hitler. Carl y yo no tuvimos oportunidad de hablar antes de reunirnos con Hitler para tomar el té. Después de refrescarme tras la salva de esa tarde, me dirigí hacia el búnker. Un guardia de las SS que hacía su patrullaje me detuvo y me pidió mis papeles. Cuando le informé que estaba invitada para tomar el té con el Führer, me acompañó el resto del camino. Sabía que solo lo hacía para verificar mi historia. Cuando llegamos, alrededor de las 10, Carl estaba parado junto a la puerta. El guardia se fue después de hablar con él. El búnker del Führer era todavía más imponente de noche que de día. Se erguía sobre la tierra empapada como un monolito negro, y aunque no era tan grande como alguna de las edificaciones del lugar,
se alzaba como un templo maya en ruinas, cubierto del bosque que lo rodeaba. Se alcanzaba a ver una sola luz que brillaba sobre la puerta de hierro. Carr me saludó con gran formalidad y después habló con los hombres armados que se encontraban en la entrada. Nos dejaron pasar por la estrecha abertura hacia un gran corredor con puertas a los lados donde nos esperaba el ballet. Lo reconocí del Berghof, donde también estaba al servicio de Hitler. Alto, con una amplia barbilla y labios delgados, era el vivo ejemplo de las SS, serio, estricto y formal, un hombre íntegro, dedicado por completo al Führer. Nos condujo por el corredor hasta que nos encontramos con una atiborrada salita de té amueblada con una mesa redonda donde podían sentarse 6 personas con comodidad. Varios paisajes al óleo adornaban las paredes. 2 lámparas rústicas en las esquinas brindaban una cálida luz a través de las pantallas de seda color beige. Sin embargo, no había manera de eludir la sensación de que uno se encontraba en un búnker, sin importar lo acogedor que fuera el ambiente. Los ventiladores giraban sobre nuestras cabezas. Traté de sobreponerme a la sensación de que las paredes se me venían encima. Casi no nos dijimos nada porque no sabíamos si nuestra conversación sería vigilada. Para la velada, elegí un vestido sencillo negro, zapatos del mismo color y unos pequeños aretes de oro. Nunca pasaría por una Eva Braun elegantemente vestida para Hitler. Carr tamborileó en la mesa con sus dedos. «Serénate», le pedí. «No tienes por qué estar tan nervioso». Colocó la gorra militar sobre su regazo. «¿Por qué nos invitó? ¿Por qué esta noche?» Coloqué mi mano sobre la suya y se relajó al sentirla. Yo misma me preguntaba las razones por las que nos invitaría Hitler. ¿Tenía alguna información relacionada con los oficiales que estaban conspirando contra él? ¿Alguien reveló nuestro secreto? ¿Sabía que intentaron envenenar a Mina o que Franz la asesinó? Quizás quería interrogarnos sobre su muerte. Estas vanas especulaciones solo aumentaron mi ansiedad. Después de un breve golpe a la puerta, ésta se abrió y apareció un valet, seguida de cerca por otro más. El sirviente, al que yo reconocía del Berghof, sostenía un ramo de rosas rojas de tallo largo que me ofreció. «Estas son de parte del Führer. Llegará en breve», explicó. Después le ordenó al otro que entrara con un carrito de servicio cargado de café, té, platos de galletitas y rebanadas de pastel de manzana. Me reí en silencio al saber que yo misma hice la cata de todos esos alimentos más temprano. Los sirvientes nos dejaron y poco tiempo después la puerta volvió a abrirse. Apareció Hitler con Blondie a su lado. Carr tomó su gorro, se levantó y le dio la mano a Hitler. Estaba a punto de hacer lo mismo cuando nos hizo la señal de que nos sentáramos. Al igual que a Blondie, lo obedecimos. Hitler parecía más relajado de lo que lo había visto. Un ligero color encendía sus mejillas, que por lo general eran de color macilento a causa de su aversión a la luz del sol. Su valet sostuvo la silla que estaba junto a la mía y el Führer tomó asiento. Por unos minutos no dijo nada, solo nos miró fijamente con sus magnéticos ojos azules. Podía intuirse el fuego que ardía detrás de ellos. Seguramente los ojos de Rasputín debieron de tener ese mismo efecto en sus seguidores. Una vez más me sentí abrumada por su presencia, como si una poderosa fuerza emanara de aquel hombre. ¿A qué podía atribuirse? ¿A la mera fuerza de su voluntad? Al igual que el resto de la población, ¿podría yo ser presa del interminable flujo de propaganda que se transmitía por la radio y en las películas? ¿Cuánto poder tenía sobre el pueblo alemán? Un medallón redondo estaba fijado en su saco negro. Consistía en una corona de hojas de oro bordeada por una franja blanca, con otra franja interna roja, en las que se leían las letras NSDAP.
Todo esto rodeaba una esvástica negra sobre fondo blanco. Karl y yo no nos atrevimos a pronunciar palabra hasta que se dirigió a nosotros. «Me da gusto verlos», dijo, abriendo la conversación. Habló en el profundo tono de barítono que ya había notado al escuchar con frecuencia sus discursos del rey. Su manera de hablar seguía una cadencia propia, un ritmo que en sí era hipnótico. «Espero que podamos disfrutar de la velada. Atesoro el tiempo libre que tengo por las numerosas ocasiones en que me veo obligado a sentarme de momentos como este, a causa de algún asunto desagradable, a menos que le diga a mi asistente que no se me moleste». Le hizo una señal al valet para que nos sirviera. Blondie se acurrucó a los pies de Hitler y me miró con sus dulces ojos cafés. «Mi Führer», intervino Karl, «estamos encantados de que nos haya invitado a tomar el té, pero la señorita Ritter y yo estamos algo perplejos por su invitación. ¿En qué podemos servirle?» «Eso es muy noble de su parte, capitán», dijo Hitler levantando una mano, «pero debe dejar sus preocupaciones detrás de esa puerta». Colocó ambas manos sobre la mesa, se inclinó hacia adelante y nos estudió con seriedad. «Esta noche no quiero que se me pronuncie una sola palabra acerca de la guerra, ni de batallas ni de estrategia. Esta sala de té se habla de arte. Aquí se habla de arte, de arquitectura y de música. Se celebran la cultura e historia de Alemania, y en esta noche en particular estamos aquí para celebrar el amor». «¿Führer?», preguntó Karl, tan sorprendido como yo. El valet me sirvió un poco de té y después tomó mis bellísimas rosas y las colocó en un florero de cristal tallado en el centro de la mesa para que pudiéramos disfrutarlas todos. Pronto, el dulzor de su fragancia llenó la habitación, un cambio que fue bienvenido en aquel aroma húmedo y encerrado que invadía la mayoría de los búnkeres. Hitler sonrió y sostuvo su taza en alto. «Tendría que darle las gracias a la catadora que sufrió a manos de Otto». Hizo una pausa y sentí que se me crispaban los nervios, pero hay algo más que discutir. La pierna de Karl rozó la mía y pude sentir la tensión que recorría su cuerpo. Hitler tomó un sorbo de su té y me dio unas palmaditas en la mano. Hago el intento de saludar a todos, de preguntarles cómo están, de tener una palabra amable para todos aquellos que sirvan al rey, pero soy un hombre ocupado, no tengo grandes cantidades de tiempo. Tú debes expresarle mi agradecimiento a todo el personal de la cocina. Muchas jóvenes empezaron a trabajar recientemente. Le prometí a Dora que trataría de conocerlas». Sus ojos brillaron con una chispa de algo que podría describirse como buena voluntad. No me quedaba la menor duda de que acudiría al comedor para dedicarle algunas palabras de bienvenida al nuevo personal. En ese momento parecía la imagen misma de un padre amoroso, cuyo único deseo era que sus hijos fueran felices y la pasaran bien en un mundo que estaba bajo su dirección. Por su estado de ánimo parecía que no había manera de que creyera que alguien de su personal pudiera pensar en hacerle daño jamás. Esta actitud de benevolencia era más que una simple pose. Hitler era del todo sincero, pero también sabía que cualquier delito contra el rey se castigaría de la manera más severa posible. «La jefa de cocina», prosiguió, «me cuenta que ustedes dos pasan mucho tiempo juntos». Sentí cómo me sonrojaba, más por la ansiedad que por vergüenza. «Magda y yo comenzamos una relación», explicó Karl. Me impactó por completo la facilidad con la que lo admitió. «Hay trabajos que debemos hacer», intervine, tratando de establecer cierta distancia entre Karl y yo, y el destino nos puso en el mismo camino porque los dos trabajamos en la misma área. «Sí, pero se hicieron notar», dijo Hitler, «razón por la cual quiero darles mi bendición». Karl palideció y a mí se me cortó la respiración. «Mi Führer, eso no es necesario», dije. Agitó sus manos en señal de protesta. «Por supuesto que es necesario. Doy tantísimas bendiciones que es casi como mi segundo trabajo. Mis secretarias, mi personal, todos se benefician de esto.
Aliento a mis oficiales a encontrar mujeres de calidad. Dio otro sorbo a su té y tomó una pequeñísima porción de pastel de manzana. Coman, coman. Aún no tocan los deliciosos postres que se elaboraron precisamente para ustedes. Mi Führer, le dije, yo hice la cata de los mismos esta noche. Soltó una carcajada. En ese caso, podrás disfrutarlos sabiendo que no están envenenados. Hizo una pausa y después agregó. Quedaba un asunto pendiente, pero ya me ocupé de él. Carl y yo nos miramos. No pertenecías al partido, señorita Ritter, dijo, pero me aseguré de rectificar la situación. Tomó una caja de uno de sus bolsillos de su saco y me la entregó. La destapé, retiré el papel que tenía dentro y descubrí un medallón idéntico al que llevaba puesto. El número representa tu lugar en la membresía del partido. El mío es el 1, señaló el distintivo que portaba. Gracias. Sin saber si debía ponerme el medallón, cerré la caja y lo coloqué sobre la mesa. Entonces Hitler dirigió la conversación hacia Baviera y los Alpes, hablando con entusiasmo de la mitología de Obersalzberg. El resto de la noche Carl y yo permanecimos ahí, inquietos, mientras Hitler hablaba de Speer y de sus planes para la capital, así como del estado del arte y cines alemanes. Después nos invitó a su estudio para escuchar una grabación de Wagner. Eran más de las 12 de la noche cuando nos despidió. Por un tiempo nos quedamos fuera de la puerta del búnker sin saber qué decir. El frescor de un otoño temprano inundaba el aire y la caída de temperatura se sentía maravillosa en mi piel. Ahora que Hitler nos otorgó su bendición, parecía poca la necesidad de guardar las apariencias. Sostuve la mano de Carl con fuerza mientras caminábamos por el sendero. En silencio pensé impactada en el hecho de que tomé té con el líder del Tercer Reich. Ahora, después de estar con Hitler, comprendía lo persuasivo y convincente que podía ser. No era sorprendente que el pueblo alemán lo siguiera como un rebaño de ovejas. Mi padre me contó de una película llamada El triunfo de la voluntad. Me dijo que su único propósito era glorificar el partido. Yo no la vi, pero entendía que una presencia tan poderosa pudiera transferirse al celuloide, así como el impacto tan tremendo que podría tener. Nos detuvimos en un claro entre el búnker y mi dormitorio. Carl me envolvió con sus brazos y me acercó a él. Me sentía abrigada y segura mientras me besaba. Pasé mis labios por su cuello y suspiró. Qué increíble que el Führer tenga tiempo para detalles como estos, dije entre besos. Empecé a hablar, pero sostuvo un dedo contra mis labios y señaló la caja que tenía entre mis manos. Después de unos momentos, entendí lo que me estaba tratando de decir, el medallón. Carl lo señaló y después a su oreja, como si el distintivo pudiera contener algún dispositivo diseñado para espiarnos. La idea no me había cruzado por la cabeza. Es un prendedor bellísimo, continuó. Deberías sentirte orgullosa de que el Führer se tome tanto interés en nosotros. Te dejaré que lo veas mañana, le respondí. Por ahora disfrutemos de la noche. Me acerqué más a él, ofreciéndole mis labios. Me detuvo y levantó mi barbilla con sus dedos hasta que mis ojos miraban directamente a los suyos. Quizá deberíamos casarnos, dijo. ¿Casarnos? Sentí que se me cortaba la respiración. En un mundo distinto hubiera brincado de gusto, pero nuestro futuro era demasiado incierto. Volteé mi rostro para no decepcionarlo. Deberíamos hablarlo mañana. Hacer planes me parecía tan absurdo que casi quería reír. Después de todo, ahora que se sabe nuestro secreto, no hay necesidad de apresurar las cosas. Él querrá vernos casados pronto, dijo Carl. Nos consentirá como un abuelo amoroso. Tocó mi hombro. Déjame llevarte a casa. Tengo que levantarme temprano mañana y tenemos mucho en qué pensar. Abandonamos el claro y pronto nos encontramos frente a mi puerta.
Carl me besó una vez más y nos despedimos. Mi cabeza estaba llena de pensamientos acerca de nuestro dudoso futuro y no tenía ganas de irme a dormir. Una vez más me senté en la biblioteca y esperé a que el sueño me superara. Tomé el medallón de mi bolso y le di vueltas en mi mano. Nada de él parecía sospechoso, pero Carl tendría que examinarlo para asegurarse de que no representaba peligro alguno. Mientras tanto, tendría que usarlo y cualquier comentario negativo relacionado con Hitler o con el Reich tendría que permanecer inexpresado. Ni siquiera podría hablar conmigo misma. ¿Cómo podría mantener en mi interior todo lo que estaba sintiendo? Me sentía más aislada que nunca y no tenía ánimos para convertirme en novia.